5 años, que nos dejaría sin universidad, que en el caso del magisterio activo nos congela las pensiones, y así lo han reconocido los legisladores con quienes hablamos, y nos dejarían en la miseria. Por lo tanto, es insostenible que se apruebe un plan de ajuste de la deuda mediante este proyecto, que es impagable y que va a generar mayor austeridad para el pueblo de Puerto Rico. Hoy volvemos aquí, con el sentir del pueblo ayer, que es el mismo de hoy, a exigirle a los legisladores que voten en contra de este proyecto. Y el estatus del proyecto, pues el compañero Emilio Nieves, presidente de la CPT, va a hablar al respecto. Realmente lo que ha ocurrido al día de hoy es que hemos podido desenmascarar los engaños que hay en todo el proceso del proyecto 1003, incluyendo el engaño de la reunión del gobernador y los presidentes de las cámaras legislativas con la Junta de Control Fiscal. Porque ese proceso lo que ha podido demostrar es que lo que le dijimos en vistas públicas de que ese proyecto para emitir la emisión de bonos no era viable, se está confirmando. Ahora mismo hay situaciones en la delegación del PNP en la Cámara que posiblemente no le dé el voto a esa medida. ¿Por qué? Porque vemos que esa medida, la que ayer circuló entre los legisladores, es peor que la original. Es peor que la que se aprobó en Cámara y Senado. Por ejemplo, establece con precisión, antes decía que los fondos, los recortes para la Universidad de Puerto Rico se congelaban. Es decir, no más recortes de la Universidad de Puerto Rico. Ese lenguaje ayer se eliminó. Con relación a los pensionados, establece un lenguaje aguado con relación a que vamos a mantener la política pública de cero recorte de las pensiones, pero los maestros, la judicatura, se quedan con la congelación. Y el resto de pensionados presentes y futuros no van a tener ajuste a su pensión en 25 años. Eso empeora la situación. Por lo tanto, si esos son algunos de los elementos que hemos observado en ese proyecto, aquí tiene que darse algo cronológico. Por eso es que esto es un engaño, todo el proceso es un engaño. ¿Qué es lo cronológico que debe ocurrir? Bueno, si hay un diálogo con Junta y gobernador y presidente de Cámara Legislativa, lo que debe ocurrir es lo básico. Enmienda el plan de ajuste primero. Cuando esté enmendado, vemos con claridad que eso es lo que le vas a presentar a la jueza en el tribunal. Entonces acá nosotros evaluamos si emitimos o no esa emisión de bonos. Por eso es que no puede ser un cheque en blanco, que es lo que representaría aprobar este proyecto 1003. Porque sería decirle a la Junta le dice a ellos, pongan la lista de deseos que tienen ustedes ahí y la jueza que decida. Claro, la estrategia de la Junta es excelente, porque lo que está planteando es, la jueza va a aliarse o va a ceñirse al plan de ajuste que ya le presentamos nosotros, así que va a recortar toda esa lista de deseos que ellos tienen. Entonces los políticos van a decir, no fuimos nosotros, fue la jueza. Ese juego nosotros no nos vamos a prestar a eso. Así que en el día de hoy, pues vamos a visitar a algunos de los legisladores, porque recordemos que la sesión del Senado es a la 1, la de la Cámara a las 3, se crea la conferencia legislativa y empiezan en ese proceso para tratar de amarrar votos. Aquí los que están de lleno con la Junta es el presidente de la Cámara y el gobernador de Puerto Rico. Así que nosotros vamos a insistir en estos legisladores, sobre todo los que votaron a favor de los pasados proyectos, de que se retracten, de que reevalúen esa posición y entiendan el daño amplio que le hacen al pueblo de Puerto Rico en términos generales, por no querer enumerar todos los daños que ya Mercedes ha mencionado. Ayer nosotros cabildeamos con algunos legisladores y pudimos corroborar algo bien sencillo. Muchos legisladores no saben lo que dice el plan de ajuste de deuda. Se creen que el proyecto es el plan de ajuste de deuda. Imagínense la confusión de algunos legisladores que visitamos en el día de ayer. Esto es más grave de lo que uno se puede imaginar. Estamos teniendo a niños tomando decisiones que son históricas para nuestro país. Por eso lo básico debe ser, detén esto, no lo apruebe y que se enmiende el plan de ajuste de deuda, es decir, la 8ª enmienda del plan de ajuste de deuda. Eso es lo que es necesario. Antes de que Mayra haga una convocatoria, quería añadir a lo que dice el compañero sobre el tema de las pensiones. Es muy importante que empeora, como bien lo dice Emilio. No solamente eso, la página 35 del acuerdo al que llegaron con la Junta establece dentro de la cláusula de separabilidad que se elimina la protección de las pensiones, porque antes en esa cláusula establecía que el artículo 605, que era el artículo de protección de las pensiones para que no se modificaran,
no se podía derogar, que si cualquier cláusula de la ley se derogaba, esa cláusula era intocable. Por lo tanto, si la Junta fuese donde la juez se dice, mira, la emisión de bonos la quiero, pero no puedo garantizarse los recortes, no lo pudieran hacer. Sin embargo, en el acuerdo con la Junta, en la página 35, en esa cláusula, lo eliminaron. Así que no hay garantía tampoco de cero recortes a las pensiones, y decir pensiones actuales con cero recortes es pura demagogia del presidente de la Cámara, si así lo expresa. Mayra. Sí, Mayra Rivera, secretaria de Organización de la Unión General de Trabajadores. En el día de hoy le hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores activos, a los pensionados y a las pensionadas del país, que se den cita aquí. Pueden llegar desde ahora en adelante y estar aquí en una jornada de lucha contra el proyecto 1003. Nosotros no podemos permitir que nos sigan arrebatando nuestros derechos. No podemos permitir que destruyan la universidad para el pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que acaben con nuestro país, que acaben con nuestra vejez, ni que acaben con nuestra niñez. Así que le hacemos un llamamiento a todos para que lleguen aquí, a todos y a todas para que lleguen aquí. Y el que no pueda llegar, coja ese teléfono y llame a su legislador y dígale no al 1003. Usted está ahí para cumplir y velar por los derechos y el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Y votarle a favor es un acto de traición al pueblo de Puerto Rico. Doña Mayra, ¿usted es de la UGT? Unión General de Trabajadores, sí. Estamos abiertos a preguntas de la prensa en estos momentos. Bueno, yo tengo preguntas. Ustedes han visto el ambiente, entienden que no está segura la aprobación del proyecto en este momento. A este momento no está segura. Pero ustedes no pueden decirnos a nosotros cómo ven los votos en la Cámara. No le pido que me mencione nombres, números. ¿Cómo ven esos votos? Esto es como la marea, es que sube Usted, y baja a diario. Por eso usted, estamos aquí hoy. Vamos a entrar a esas oficinas para ver los cómo está el números ambiente pueden haber hoy. cambiado, pero a la última gestión de ayer, ¿cómo andaban esos votos? Más o menos. Al día de ayer, la delegación del PNP en la Cámara, en bloque, no iban a votar. Lo que pasa es que la expresión que escuché del portavoz del PNP es una línea finita, porque decía, Aguaita, si es este documento, no tiene la aprobación. En otras palabras, el mensaje que le envía el presidente de la Cámara es, enmiéndame unas cositas ahí para que puedas conseguir algunos votos de esta delegación. Hay que ver si esas pequeñas enmiendas que se hacen en el camino debilitan esa posición del PNP. La misma pregunta sobre el Senado. El Senado la cosa es distinta, Ajá. porque allí sabemos que la delegación del PNP también tiene la misma posición en bloque y parece que más sólida que en la Cámara. Hay que recordar que el Senado, cuando el PNP era mayoría, incluso aprobó una resolución para que no se le pagara más nada a la Junta de Control Fiscal, que le cortaron los 50 millones o 60 millones que anualmente se le dan. Lo que pasa es que en la Cámara no tuvo paso. Así que la conducta en el Senado y por la manera en que está estructurada, donde no hay mayoría absoluta de ninguno de los partidos, pues es posible que una persona del PNP, que es el que hemos visto, que es el portavoz, Carmelo Ríos, que lo hemos visto un poco en sintonía con el gobernador, pero no se atreve a asumir una posición categórica frente a su delegación en el Senado. Así que las posibilidades en el Senado pueden estar más sólidas para detener este proyecto. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen previsto ahora en las próximas horas antes que empiece, verdad? Lo mismo que hicimos ayer, visitamos a distintos senadores y miembros de la Cámara de Representantes, y ahí es que corroboramos la desinformación que hay en relación a este tema. Hoy, por ejemplo, ustedes vieron la declaración de Johnny Méndez. ¿Qué le preocupa? Que los maestros y la judicatura lo descubrieron en el proceso cuando nosotros estuvimos visitándolo. Y les dijimos que esto representaba para 20,000 maestros eliminarle un derecho que tienen por la ley 106 del 2017 bajo la Junta de Control Fiscal, que le protege una pensión de un 75%. Recuerden que los maestros no han cotizado para el Seguro Social. Y entonces, lo mismo que le pasa a la policía, por eso hoy están también en su protesta, porque tienen la misma realidad de los maestros en términos de que no cotizaron para el Seguro Social. Así que esa realidad ha sido protegida por la política pública del gobierno. Por lo tanto, no pueden renunciar a ella y ahora la están redescubriendo. Esa situación. Mire, sobre los maestros, es bien importante para darles un ejemplo concreto, ¿verdad? Usando mi propio ejemplo.
que como presidenta de la federación estoy cotizando el sistema de retiro de maestros. Mi salario de maestra es de $2,000, con la ley actual, la ley 106, me voy con 1.500 vitalicios si esto no se deroga. Con este proyecto que se pretende implantar la congelación mediante el plan de ajuste, por los 14 años de servicio que tengo, me iría con una pensión vitalicia de $478 al mes, de aquí a 20 años, con un aumento en la edad de jubilación a mis 63 años de edad. De eso estamos hablando, yo soy una de 20,000. De eso es que estamos hablando. Y esta legislatura hoy tiene que decidir si va a desmantelar el sistema de educación pública con esto, porque si lo hace, el éxodo de maestros va a ser masivo. Y este es un plan bien orquestado. Aquí se ha tratado de privatizar la educación pública por muchos años. Con este proyecto le dan paso a la privatización, porque ¿quién va a querer trabajar en el sistema cuando te dicen que vas a trabajar más años por mucha menos cantidad? Los maestros se van a ir. Así que prudencia a la legislatura. Los maestros y maestras votaron en 2 ocasiones en contra del acuerdo de la asociación y la Junta, que era esto mismo, congelar las pensiones. Los maestros estuvieron aquí presentes ayer, militantes, dejaron de cobrar su día de trabajo por estar aquí dando lecciones de dignidad. Nuestro llamado es que voten en contra, particularmente las comisiones de educación, la señora Ada García Monte, la señora Débora Soto, el señor Kevin Maldonado, que es maestro, la señora Estrella Martínez, que tiene un esposo que nos dijo que era maestro, Cheito Rivera Madera, que nos dijeron que tenía familiares maestros. Todo el mundo aquí tiene a alguien en su núcleo familiar que es maestro. Más, ¿verdad?, más respeto y más valor a esta profesión, que si ellos no estuvieran ahí donde están porque no hubieran aprendido ni a leer ni a escribir. Lo mínimo que merecen los maestros de este país es respeto y valor. Así que estamos exhortándoles a que voten en contra, porque si no les vamos a pasar factura. De eso van a estar seguros ellos. Sobre el hecho, quería ir sobre un punto que menciona, y es que los legisladores tenían dudas de que el proyecto era el plan de ajuste de la deuda. Así que encontraron en esas visitas que hicieron durante el día de ayer muchos legisladores con esa duda, tanto en Cámara como en Senado. Algunos legisladores que decían, lo que no está en ese proyecto no se va a tocar, y nosotros le decíamos, en la página 30 y tanto del plan de ajuste, que es de 200 páginas, dice esto sobre la congelación, por ejemplo, de los maestros y de su pensión. Y entonces ahí se quedaban callados y buscaban a sus asesores para que les aclararan eso que le estábamos planteando. Imagínense. ¿Entienden entonces que van a aprobar un proyecto que ni ellos mismos han leído en su totalidad? Porque para tú poder aprobar la emisión de bonos, tienes que haber estudiado cuál es el plan de ajuste que la Junta va a presentarle al tribunal. Ese ejercicio nosotros lo hicimos hace tiempo. Y hemos descubierto legisladores que no han hecho para nada ese ejercicio. De hecho, no entienden que el recorte del 8.5, algunos creían que el recorte del 8.5 era para los pensionados, para los trabajadores activos. Y es para los retirados. Imagínense lo básico de esto. O sea, uno se indigna cuando uno descubre que esto es peor de lo que uno se imaginaba. Porque uno sabe que a veces los legisladores no leen ni los proyectos y los asesores le dicen vota así, vota de esta manera, o el portavoz. Pero algo tan serio como esto, que no han visto el documento de plan de ajuste que la Junta está llevando al tribunal. Y el presidente de la Cámara tampoco lo discute con su delegación. Así que ellos están presos, los que están votando en esa dirección, presos del presidente de la Cámara, que es el que decide quién dirige una comisión o no. Otilio Rosado quería decir algo de parte de los pensionados. Sí, yo quiero hacer un escenario, y es que hace ya unos 15 años se planteó que el trabajo a tiempo completo y permanente y con un sistema de retiro no iba a existir en los próximos 10 años. Y aquí hay que plantear un escenario. Los maestros que habrán en las escuelas entonces serán maestros sin certificado y sin especialidad, porque el maestro no puede llegar a 30 años de servicio. El otro escenario son los jubilados y pensionados de Puerto Rico. Ayer un representante dijo, no, es que mi tía es pensionada. Yo le dije, ¿tu tía es pensionada? Pues entonces de aquí para adelante va a ser alojada en tu casa o llevarla a un asilo porque no puede pagar el mantenimiento de su casa. Y si tienen préstamo hipotecario tampoco les restituirán la casa porque no tienen. Hay un escenario tal que los jubilados y pensionados estarán en una forma tal que tendrán que ir al gobierno a decirle que le dé la tarjeta del gobierno o que lo mande a vivir en un residencial público porque no puede ni sustentar la casa que tiene ni pagar la hipotecaria. Y esa será la condición de los trabajadores jubilados y pensionados en Puerto Rico en ese escenario brutal que es un maltrato a las personas de mayor edad y un maltrato a los jubilados y pensionados que tantos servicios dieron y que constituyeron este país que nosotros habitamos. La verdad absoluta sobre eso es que los maestros activos van a tener una pensión peor que la que tendrían
los pensionados actuales con un recorte de 8.5. Porque el recorte de ellos no sería de 8.5, sería de 35 a 40%. El recorte de esos maestros que hoy están trabajando. Eso es imperdonable. Por eso es que estamos con esa gravedad del asunto planteándoselo a cada legislador. Y eso es uno de los elementos que está en el plan de ajuste. Si hablamos del resto de los elementos, porque aquí, en todo este proceso, nosotros hablamos de que va a haber aumentos en tarifas de luz, de agua. Eso es verdad, porque la pregunta básica es, tú me estás diciendo que esto es un buen negocio, como dice el presidente de la Cámara y el gobernador. Esto es un buen negocio. Dame el plan de cuáles son los recortes que tú vas a hacer en 25 años. Dame el plan de cuál es el desarrollo económico que vamos a tener en Puerto Rico para poder costear eso. Dame el plan de qué aumento va a haber en tarifas de los servicios esenciales que tiene el pueblo. Cuando tú me des ese plan, tú estás siendo responsable y apruebas esto. Pero sin ese plan, no me vengas a mí con cuento de que eso es un buen negocio. Te puedo hacer una pregunta. Históricamente han dicho que el sistema de retiro colapsa porque se recibe menos dinero del que se está pagando. Pero no le dicen al pueblo que fue el Estado quien sacó el dinero de esas cuentas para ellos pagar incluso las pensiones de los jueces. ¿Hay alguna medida que ustedes hayan hablado con los legisladores para evitar que este marco, porque lo es, de desangrar las cuentas de retiro para pagar el gasto público no vuelva a ocurrir? La ley de retiro digno tenía la herramienta, la creación de un fideicomiso con 10 mecanismos específicos de financiamiento para ese fideicomiso. Y eso no le dieron paso en el tribunal, pero no importa que lo haya anulado el tribunal. Si tú como legislador planteaste que crees en eso, tú no puedes renunciar a los principios. O sea, los principios no se anulan. Y más si son principios de justicia social, porque lo que buscamos es un mecanismo de justicia social que hemos tenido. Además de que sabemos que han sido impugnados en el Tribunal de Boston, eso lo ha mencionado Lourdes Ramos en varias ocasiones. Se ha identificado fondos ilegales y procesos ilegales con los sistemas de retiro en Puerto Rico y todavía quieren pagar esa deuda ilegal. Así que es parte de la injusticia que hay en todo este proceso. En el caso de los pensionados, como señala la compañera Eva, es un recorte doble para las pensiones porque las familias de jubilados se casan más o menos a la misma edad, se jubilan las dos personas al mismo tiempo. Si sostienen estos recortes, son dos seres humanos que van a recibir recortes a sus pensiones haciendo este recorte doble por familia. Aquí no vemos recortes a Natalia Yaresco de sus 625,000, ni los 750 millones que le regalaron a Luma sin haber tan siquiera iniciado a operar, ni los 625,000 a los 22 vicepresidentes de Luma Energy. Aquí los 900 millones que ha gastado en presupuesto la Junta de Control Fiscal Dictatorial, para ellos no hay recortes, pero para el pueblo hay recortes. Incluso los policías que están aquí hoy están frente a la Junta de Control Fiscal exigiendo justicia porque a ellos también los han dejado sin retiro. O sea, es contra la clase trabajadora en general, el abuso de este gobierno, el abuso de la Junta. Por eso estamos aquí, por eso vamos a entrar a esa legislatura, por eso vamos a exigir. No es un favor, es su deber. El pueblo los eligió para defender al pueblo, no para defender los intereses de la Junta dictatorial. Por lo tanto, vamos a exigir que cumplan con el trabajo que se supone que hagan y esperamos que en la tarde lleguen los trabajadores y trabajadoras a exigir junto a nosotros, como hicieron ayer, un país digno en el cual todos podamos vivir. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Vamos a hacer vistas en las canales y en los medios.